Hola a todos, en este video vamos a ver un criterio de levantamiento de funciones. Bueno, entonces, ¿qué es exactamente a lo que me refiero con esto? Como usualmente, pues tengo un cubriente, así que va de x tilde en x, y digamos que tengo una función, ya no nada más una homotopía, sino una función cualquiera que va de un espacio cualquiera y a x. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿bajo qué condiciones voy a poder encontrar un levantamiento, verdad? O sea, una función, digamos que esta fuera una función f, ¿cuándo voy a poder encontrar una función f tilde que vaya de y al cubriente, a x tilde, de manera que este diagrama conmute? En el caso de homotopías, pues ya sabemos que si podemos levantar la primera etapa de la homotopía, podemos encontrar este levantamiento. Pero en general no siempre van a existir. Sin embargo, en este video vamos a demostrar un teorema en el que damos una caracterización de cuándo sí se puede hacer un levantamiento como el que acabo de explicar. Bueno, antes de enunciar el teorema principal de este video, vamos a dar una pequeña definición. Bueno, vamos a decir que un espacio Y es localmente arcoconexo si para todo punto de Y y para toda vecindad que contenga a este punto va a existir una vecindad más pequeña que es arcoconexa. Entonces un dibujo muy rápido de esta situación es, pues tenemos Y, entonces para todo punto y para toda vecindad U siempre va a existir una más pequeña, que es a la que le llamamos B, de manera que esta sí ya es arcoconexa, o sea, hace que cualesquiera dos puntos de aquí ya se pueden conectar por un camino. Y ahora sí vamos a enunciar la proposición o el teorema principal de este video. Y vamos a comenzar con un cubriente. Y ahora voy a utilizar esta notación de pareja solamente para especificar ya que x0 tilde pues va a dar a x0 vía la proyección cubriente P. Y como les mencionaba al principio del video, pues vamos a comenzar con una función f que va de y en x. Y además voy a suponer que y es un espacio arcoconexo y localmente arcoconexo. Entonces va a existir un levantamiento, como el que les comentaba también al principio, si y solo si esto que acabo de escribir se cumple. Y es que la imagen del grupo fundamental de y en x está contenida en la imagen del grupo fundamental de x tilde en x. Antes de demostrar esto, pues bueno, déjenme hablar un poquito o hacer al menos un diagrama para explicar esto de aquí y quede un poquito más claro. Bueno, inicialmente tenemos este diagrama que después de aplicar grupos fundamentales queda como sigue. Entonces, pues bueno, la imagen bajo F estrella de este vive aquí y también la imagen de este bajo P estrella, pues los dos viven aquí. Entonces tenemos dos subgrupos aquí en Pi1, que son las imágenes de F estrella y P estrella, y lo que estoy diciendo es que la imagen de F estrella esté contenida en la imagen de P estrella. Y exactamente cuando eso sucede, pues entonces voy a tener un levantamiento. Y bueno, para comenzar la demostración, la verdad es que la ida es obvia, porque si existe tal levantamiento, entonces si tuviéramos este levantamiento aquí por la conmutatividad del diagrama, pues claramente se va a cumplir esta condición de aquí. Entonces, en esta dirección no tengo absolutamente nada que demostrar. Ahora bastaría demostrar el regreso, y ese sí va a tener bastante más chiste. Bueno, para aquí el objetivo es definir dicho levantamiento, ¿verdad? Entonces queremos definir esta función que va de y en x tilde. Para definir dicha función vamos a considerar un punto cualquiera y minúscula en y un camino que va de y0 a y. Ahora, este camino existe porque estamos suponiendo que y es arco conexo. Ahora, este camino, que es un camino en y, lo vamos a empujar a un camino en x utilizando f. Y este camino tiene como punto inicial x0 porque recordemos que f manda y0 en x0. Y como ya demostramos anteriormente, este camino, f gamma, que es un camino en x y comienza en x0, se puede levantar a un único camino que comienza en x0 tilde. Y ahora sí ya tenemos cómo definir nuestra función, ¿verdad? O sea, al y con el que comenzamos aquí, lo vamos a mandar a... Bueno, nos tomamos el camino f gamma, lo levantamos y luego nos fijamos en el punto final de este camino. Y por definición esa va a ser nuestra función f tilde. Ahora, primero, lo que tenemos que demostrar es que f tilde está bien definido, porque si se dan cuenta, para definir esta función f tilde, lo que utilizamos fue un camino gamma, ¿verdad? O sea, este camino que está aquí, y ese camino pues lo escogimos así de manera arbitraria, y la verdad es que podría haber muchos caminos que unan a y con y0. De manera que para demostrar que f tilde esté bien definida, tenemos que ver que esta definición no depende de gamma.
Y entonces consideremos otro camino gamma prima que va de y0 a y. Y bueno, entonces lo que tenemos es algo como el dibujo que acabo de poner. Y es que pues tenemos gamma, que una y0 con y, gamma prima también. Y luego los podemos empujar con f hacia x. Y entonces tenemos un diagramita como el de arriba. Entonces lo que va a suceder es que si yo recorro f gamma y luego recorro f gamma prima, pero al revés, o sea en esta dirección, obtengo un lazo en x0. Bueno, me los voy a tomar más bien en la otra dirección. Voy a recorrer primero f gamma prima y luego voy a recorrer f gamma en dirección contraria. Y de todas formas obtengo un lazo en x0. Y a este lazo le voy a llamar h0. Déjenme lo pongo aquí, aunque se ve un poquito feito, pero bueno, ahí está h0. Y además lo que tengo es que h0 es la imagen de este lazo, ¿verdad? O sea, del lazo que resulta de recorrer gamma prima y luego regresarme con gamma. Y este es un lazo que está en y. Entonces eso quiere decir que h0 está en la imagen de pi1 de y, ¿verdad? Y además, pues bueno, esto estamos suponiendo, recuerden que está contenido en p estrella de pi1 de x tilde. Así que lo que obtenemos es que este lazo h0 en realidad está aquí, ¿verdad? Así que h0 es homotópico vía ht a un lazo h1, digamos, que se levanta a un lazo en x0 tilde, porque recuerden que los elementos en la imagen, o sea, en p estrella, son aquellos elementos que se pueden representar con un lazo que se levanta a otro lazo, pero en x tilde, ¿verdad? Basado en x0 tilde. Y ahí está, ¿verdad? Recuerden que esto de que los elementos en la imagen de P estrella son aquellos lazos que, bueno, o clases que se representan por lazos que se levantan a lazos, eso lo demostramos en un video pasado. Y bueno, podemos levantar la homotopía ht a una homotopía que la denoto como ht tilde, que va de h0 tilde a h1 tilde. Y esto es por el teorema de levantamiento de homotopías que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y bueno, como h1 tilde ya sabíamos que es un lazo, entonces h0 tilde pues también va a ser un lazo, ¿verdad? Así que h0 tilde pues ya lo podemos pensar así como aquí tenemos x0 tilde y luego es un lazo que va quién sabe cómo, ¿verdad? Pero ahora también recordemos cómo está definido h0, ¿verdad? O sea, h0 es el producto de de estos dos caminos, perdón. Entonces, pues sin duda lo que podemos hacer también para levantar h0 es primero levantar f gamma prima y f gamma prima pues lo levantamos y por la unicidad pues en realidad se va a levantar este mismo levantamiento y luego f gamma inverso pues también lo levantamos y entonces lo que obtenemos es algo como esto, ¿verdad? Así que lo que podemos concluir es que este punto que está a la mitad es justamente f gamma prima levantado evaluado en 1, mientras que el de arriba es f gamma levantado y evaluado en 1. Esto quiere decir que los dos tienen el mismo punto final y por lo tanto podemos concluir ahora sí que f tilde está bien definida. Notemos que para poder demostrar esto utilizamos fuertemente la hipótesis esta, ¿verdad? Justamente. Ahora, la demostración no termina aquí todavía, ¿verdad? Porque todavía falta demostrar que f tilde es continua. Para esto consideremos y en y y vamos a demostrar que f tilde es continua en este y minúscula. Y como y es arbitrario, finalmente estaríamos demostrando que en efecto f tilde es una función continua en todo y mayúscula. Y ahora consideremos u una vecindad abierta de la imagen de y minúscula, o sea, ese de f de y. Y vamos a considerar también un abierto u tilde, de manera que contenga a la imagen del levantamiento de y además la restricción de P sea un homeomorfismo. O sea, esto quiere decir que estamos considerando U además una vecindad regular y este u tilde es uno de las componentes de la preimagen, ¿verdad? Y ahora vamos a escoger una vecindad B contenida en Y que es una vecindad abierta arcoconexa de Y. Ahora, noten que esta vecindad existe porque estamos suponiendo que Y es localmente arcoconexo. Y creo que esa es la última hipótesis que nos faltaba por utilizar. Entonces es bien importante porque esa hipótesis la estamos usando para demostrar que f tilde es continua. Y ahora, para terminar esta demostración, lo que queremos demostrar es que f tilde de b está contenido en u y con eso terminaríamos de demostrar que f tilde es continua en y minúscula y por lo tanto f tilde es continua. Así que lo único que nos falta es demostrar esto de aquí. Y ahí tenemos nuestro espacio y mayúscula, el punto y minúscula y la vecindad arcoconexa b.
Y bueno, ahí tenemos todo el diagrama esencialmente, ¿no? Tenemos a U del lado derecho, tenemos a U' del lado izquierdo, de arriba, perdón. Y bueno, lo que sabemos o lo que estamos suponiendo justamente es que B cae dentro de U y que la restricción de P de U', de U tilde a U, pues es un homeomorfismo. Ahora recordemos que para definir F tilde, lo que hacíamos era considerar Y0 y luego hacíamos caminos, digamos, si queremos definir la imagen de algún punto dentro de la vecindad B, tendríamos que tomarnos, digamos, aquí tengo mi punto, tendríamos que tomarnos un camino, la verdad es que no importa qué camino, porque justamente ya demostramos que está bien definida, y luego ese camino lo mandamos para acá, y luego lo levantamos, y bueno, en fin, ¿no? Eso lo acabamos de hacer apenas hace rato, pero voy a tomarme caminos muy particulares, o sea, si yo tuviera un punto, otro punto cualquiera aquí dentro de B, digamos este punto Y' que acabo de dibujar, lo que voy a hacer es voy a tomarme un camino fijo, o sea, ya lo voy a fijar desde ahorita, que vaya de Y0 a y a este lo voy a llamar gamma, y luego para construirme un camino que vaya desde Y0 hasta Y', pues ahora sí ya nada más me termino de completar el camino que va de Y hasta Y'. Entonces para cualquier punto que yo tenga dentro de B, el camino que voy a considerar de Y0 a fulano punto, va a ser primero tomo gamma y luego ya dentro de B me muevo con otro camino chiquito. A este camino chiquito en lila le voy a llamar eta. Entonces ahora cuando empujo este camino, o sea, gamma con eta, que es el que une Y0 con Y', y obtengo algo como lo que acabo de dibujar. El camino F gamma, F eta. Ahora podemos levantar, digamos, primero F gamma y obtenemos algo como lo que sigue. Ahí está. Y ahora para levantar F eta, noten que como ya escogí estas vecindades de manera que tengo aquí un homeomorfismo inverso, porque va de nuevo el U tilde fue escogido para que P sea un homeomorfismo, entonces me puedo tomar P a la menos 1, solamente en U y que va a caer en U tilde. Entonces utilizando este homeomorfismo inverso, puedo levantar F eta. Y así obtengo F eta tilde. Ahora, la ventaja de haberlo levantado así es que lo que yo sé es que este F eta tilde cae completamente dentro de U tilde. Y ahora, siguiendo el hilo de la construcción, esencialmente lo que sucede es que este punto Y' que tengo aquí va a dar a este punto que voy a señalar aquí con una flechita. Entonces, resumidas cuentas, lo que obtuve con esta construcción que hice con dibujos y la estuve relatando es que F tilde de Y' es un elemento en U tilde. Y por lo tanto, F tilde de B está contenido en U tilde, en U tilde, y entonces ya terminé, ¿verdad? Como les había dicho. Entonces, bueno, ahí está la demostración así, pues esencialmente con puros dibujos. Y supongo que sí es un buen ejercicio que terminen de escribirla formalmente, pero ahí está completa la idea completa. Y esencialmente esto termina mi demostración, ¿verdad? Y bueno, ahí está una panorámica, una panorámica de la demostración completita. Y de hecho del enunciado que queríamos demostrar inicialmente, que es acerca de cuándo, exactamente cuándo existen levantamientos de funciones, ¿verdad? O sea, tengo una función a un espacio cuando se va a levantar a algún cubriente, ¿no? Que haya tomado desde el principio, y es exactamente cuando sucede esta condición. Y bueno, este resultado pues es bastante importante y es lo que les quería contar por este video. Nos vemos en el próximo.